Bienvenidos al podcast de la Iglesia La Comunidad de Cristo. Aquí podrás escuchar la palabra explicada expositivamente. Si quieres conocer más de esta comunidad bíblica, te invitamos a que nos visites en nuestra página www.ccc-online.org. Nuestra oración es que Dios hable a tu corazón y tu vida sea edificada con este mensaje. Muy bien, bienvenidos. A veces, yo creo que a veces pensamos que el frío fue ocasión de la caída, ¿no es cierto? Porque cuando hace frío, hasta a veces es hasta pecado. No queremos salir de la casa. Pero bueno, yo creo que en California no estamos acostumbrados a la lluvia ni al frío. Así que es interesante ver que cuando llueve se paraliza absolutamente todo, incluyendo muchas iglesias. Y también en Quito, por ejemplo, yo soy de Quito, originario, y ahí llueve casi todos los días. Entonces la gente estaba acostumbrada a la lluvia. Pero acá en California ese elemento del frío y la lluvia es como que nos motiva a estar en casa y claro, bajo una cobija con chocolate caliente, con la cocina prendida o la leña prendida y escuchando música. Pero bueno, qué bueno que podemos elegir el estar acá esta mañana escuchando la palabra del Señor. Y quiero por favor que abran sus Biblias en Lucas capítulo 1, ¿ok? Y seguimos en Lucas capítulo 1. En la narrativa acerca del anuncio del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y algo muy importante acerca de el anuncio del nacimiento de Jesús, y lo hablamos la anterior semana, es el versículo 37. Porque en el versículo 37 da una afirmación muy importante acerca de cuál es el carácter de Dios en cuanto a los planes que Él ha trazado para la humanidad. Es decir, cuando el Señor ha dicho algo, cuando el Señor se ha propuesto hacer algo, nada es imposible para Dios. Y esta parte yo creo que quiero seguir enfatizando este concepto y quiero esta mañana trabajar en nuestras vidas en cómo nosotros podemos obedecer a Dios a la luz de este concepto, de que nada es imposible para Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos llamados a la obediencia como creyentes, a nosotros muchas veces se nos hace más fácil obedecer cuando sabemos cuál es el proceso que debemos seguir. Es decir, si alguien me dice, mira, estás enfermo, pero si tomas esta pastilla el lunes, martes, miércoles, te aseguro que para el jueves vas a estar bien y para el viernes va a hacer nada en tu cuerpo, es decir, la enfermedad se ha ido. Y uno dice, ok, yo puedo hacer eso, ¿no es cierto? Yo puedo tomar los pasos para obedecer algo que en el proceso me dicen que va a estar bien y el resultado final me dicen que va a estar bien. Entonces es fácil obedecer cuando tengo todo este camino trazado. Pero dentro de la Escritura vemos que en el anuncio del nacimiento de Jesús, cuando el ángel llega a esta jovencita María, lo que nos dice el versículo 27, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Entonces recordemos que el ángel llega a una región en Galilea que se llamaba Nazaret. ¿Y por qué menciona Galilea y no solamente menciona Nazaret? Porque es interesante que Nazaret era una ciudad tan pequeña y tan diminuta y no importante para el tiempo que ellos tienen que relacionarla con Galilea para que la gente sepa, ok, estamos hablando de la ciudad de Nazaret. Y no solamente eso, sino como hablamos la anterior semana, es que esta ciudad de Nazaret había una joven desposada con un varón que se llama José, dos personas comunes y corrientes que no había nada especial en ellos. No nos dice que, como nos dijo de Zacarías y Elizabeth, que eran personas que tenían un carácter irreprensible delante de Dios. Acá simplemente nos dice que era una virgen desposada con un varón que se llamaba José, pero lo importante era que José era de la casa de David. Entonces nos comienza Lucas a introducir
en la realidad de que esta aparición de este ángel y la obediencia que sigue a las palabras de Dios a través del ángel no es opcional, sino es algo que María y José van a tener que cumplir. ¿Ok? Entonces es importante reconocer que, como veíamos en la escuela dominical esta mañana también con el hermano Bob, hay una responsabilidad nuestra de obedecer delante de Dios a la palabra de Él, pero también está la realidad de que Jesús prometió que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y reconocer que al nosotros hacer las cosas no vienen de nuestra propia iniciativa, nuestro propio poder, sino vienen de ¿quién? Del Señor Jesús que habita en nosotros. Entonces la realidad en cuanto al nacimiento de Jesús va a demandar que personas comunes y corrientes en ciudades que ni siquiera se conocían en el tiempo sean obedientes a las palabras que Dios les había dado. Entonces en el versículo 37 vemos algo muy importante, porque nos dice: porque nada hay imposible para Dios. Y recordamos que este nada vino a la luz de que María hace la pregunta en el versículo 34. ¿Cuál era la pregunta que María hace? Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no he estado con un varón. Acá es un eufemismo que significa no he tenido relaciones con un varón, por lo tanto, ¿cómo puedo concebir un hijo? Y aparte de eso, todavía no estoy casada, sino solamente estoy comprometida con José. Entonces vemos que en este contexto se utiliza porque nada hay imposible para Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 36 también nos habla acerca de la imposibilidad de Elizabeth de tener un hijo, pero que porque nada hay imposible para Dios, el ángel le dice a María: y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido ¿qué? Un hijo en su vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Entonces vemos, mis hermanos, cómo nosotros obedecemos en un contexto en el cual reconocemos que nada es imposible para Dios en cuanto a las cosas que Él ha dicho en su palabra para cumplir el plan que Él ha trazado para nuestras vidas y para el mundo en general. ¿Cómo nosotros podemos obedecer en este contexto? Porque si a mí me dicen: mira hermano, te voy a dar un trabajo, te voy a dar las herramientas que te permiten hacer ese trabajo, estas herramientas tienen todo el poder para que tú puedas hacer este trabajo, y te voy a pagar el salario más alto que existe en este mundo, ¿uno qué diría? Véngase, ¿no es cierto? O sea, ni pensarlo dos veces. Si solamente tengo que usar la herramienta que me dan, que hace el trabajo, y me van a pagar el salario más alto del mundo, o sea, a veces uno dice: bueno, voto todo lo que tengo acá y sigo este trabajo. Pero eso ni siquiera se asemeja un poco a la verdad de que cuando la palabra nos dice, en el contexto del plan de Dios cumpliéndose, en una historia verdadera, que nada es imposible para Dios. ¿Ok? Nada es imposible para Dios. Y esto incluía el hecho que una virgen iba a concebir del Espíritu Santo al Hijo de Dios, al Salvador del mundo, porque nada hay imposible para Dios. Pero la realidad nos dice algo contrario, ¿no es cierto? Porque nosotros creemos que nada hay imposible para Dios, pero vivimos como que nada es posible para Dios. Vivimos como que Dios está limitado en su accionar. Vivimos como que Dios no es tan poderoso como dice ser. Vivimos como que Dios no va a cumplir lo que Él ha dicho que va a cumplir. Y existe esa contradicción entre lo que creemos y lo que vivimos. Existe esa contradicción entre lo que yo digo que sé de Dios y lo que realmente practico de lo que sé de Dios. Entonces yo creo que María nos va a demostrar en el versículo 38 cómo nosotros podemos dejar de vivir esta contradicción y realmente vivir en obediencia, reconociendo que nada hay imposible para Dios. O sea que de las cosas que Él ha dicho que Él va a hacer, se van a cumplir. ¿Cómo puede hacer eso? Y yo creo que la primera cosa que vemos en el versículo 38 es un reconocimiento
de nuestra condición. Un reconocimiento de nuestra condición. ¿Por qué digo esto? Miren lo que dice el versículo 38. Entonces María dijo, ¿ok? A la luz de la afirmación de que nada es imposible para Dios, María dice esto. He aquí que la sierva del Señor. La sierva del Señor. Existe un reconocimiento de su condición, de que a la luz de que nada es imposible para Dios, yo reconozco que lo que yo soy realmente es que un esclavo ¿de quién? Del Señor, para el que nada le es imposible. Si ustedes miran el texto, acá no dice que María se exaltó a sí misma y dice, ahora voy a ser la intercesora de todas las personas en el mundo. O María se exalta y dice, ahora voy a ser la mujer más importante de todo el mundo. O se exalta y dice, ahora, porque está el poder de Dios conmigo, que nada es imposible, voy a hacer lo que yo quiera. No dice eso. No está esa mentira que muchas veces el Evangelio de la Prosperidad quiere darnos. Sino está la realidad de un reconocimiento de una mujer que dice, he aquí, es decir, llama la atención y dice, yo solamente soy una esclava de Dios. Y miren lo que dice el versículo 48 del mismo capítulo de Lucas. Este es el canto de María, ¿ok? Y dice en el versículo 47, perdón, desde el 46 dice, entonces María dijo que, mi alma engrandece al Señor. Muy bien, una actitud de adoración, ¿no es cierto? Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija ¿en quién? Dios mi Salvador. ¿Por qué? Porque ella reconoce dentro de la afirmación de que nada es imposible para Dios, de que todo es imposible para ella, entonces ella solamente es una esclava de su Salvador. Y miren lo que dice el versículo 48, ¿lo tiene? Porque ha mirado ¿qué? La humilde condición de esta su sierva. ¿De quién? De esta su sierva. Es la misma palabra que utiliza en el versículo 38 para hablar de sierva. Y esta palabra simplemente significa en el original una esclava. Una esclava. Alguien que está sometida totalmente a su Señor. Pero ¿es un Señor tirano? ¿Es un Señor dictador? No, es el Señor Dios que para nada es imposible para Él. Y miren lo que dice el versículo 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora que me dirán bienaventurada todas las generaciones. ¿Por qué? Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso santo en su nombre. Entonces, mis hermanos, ¿qué significa el reconocer nuestra condición, o el reconocer como María reconoce su condición de esclava? Significa que nosotros reconocemos, como dice el versículo 49 de Lucas 1, que grandes cosas ha hecho el poderoso. ¿A quién? A mí. Porque grandes cosas me ha hecho el poderoso. ¿Ok? Entonces, alguien que reconoce, mis hermanos, que es un esclavo de Dios, alguien que reconoce que nada es imposible para Dios y dice, la primera cosa que yo necesito reconocer es mi condición de esclavo, uno tiene que saber que las cosas que están sucediendo en la vida de uno son porque Dios las ha estado haciendo en nosotros y no nosotros mismos. No es en mi poder, no es en mi capacidad, es la obra de Dios en mi vida a través de su palabra y a través del Espíritu Santo que usa esa palabra en nosotros. Entonces es muy importante reconocer esto. ¿Por qué? Porque miren lo que reconoce María acá. Cuando ella dice en el versículo 38, he aquí la sierva del Señor, ella reconoce que no se merece la gracia de Dios a tal punto que es una esclava de Dios al recibir tanta bendición. Miren la misma palabra que se utiliza en el equivalente en hebreo en el libro de Ruth. ¿Por qué no vamos a Ruth? Ruth, capítulo 2. Ruth, capítulo 2, versículo 13. Muy bien, es interesante. ¿Qué está reconociendo Ruth acá? Muy bien, es interesante.
Miren este concepto que utiliza Ruth, y recuerdan que Ruth se va a casar ¿con quién? Con Boaz, que son los descendientes, ¿quién va a venir de esta línea de Ruth y Boaz? David. ¿Y quién viene de ahí? Cristo. Entonces reconocemos que la historia de Cristo está repleta de personas que tuvieron que reconocer que ellos son esclavos. Desde la parte más simple y más básica de la vida de ellos, que son esclavos de Dios. Miren lo que dice acá en el versículo 13. Y ella dijo: Señor mío. ¿A quién está diciendo? A vos. Porque vos estás representando acá a la persona que tiene el poder sobre ella como el jefe de esta región en la cual está. Y dice: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Un esclavo no demanda. ¿Ok? Un esclavo no va donde el jefe le dice: esto es lo que merezco, dámelo o me largo de acá. Acá es interesante que Ruth va delante de Boaz, ejemplificando esta actitud de humildad, de reconocerse a sí mismo como una sierva, y dice: he aquí, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de ¿qué? De tus criadas, de tus empleadas. Es decir, ella ni siquiera se veía como una de sus empleadas, de las criadas de Boaz, al reconocer que ella no se merecía nada, aún comer de las migajas o de los restos que caían de las espigas que ellos recogían. ¿Qué significa esto? O sea, esta parte no es baja, como el mundo le dice, no se baja en la autoestima, no. Esta parte es reconocer hay algo más grande que levantar esa autoestima, que es que el Señor Jesucristo trabaja en sus vidas reconociendo que ustedes no son nada, pero que el Señor Jesucristo lo puede hacer todo en ustedes. ¿Entendemos esta parte? Entonces viene con un reconocimiento de una condición de una persona que dice: yo soy un esclavo de Cristo. ¿Ok? No puedo demandar nada a Cristo. No puedo acercarme a Cristo y decirle: mira, Cristo, si tú haces esto y esto, yo te sigo. Mira, Cristo, si tú cambias esto, yo te sigo. Mira, Cristo, si tú haces que mi sueldo suba, si tú haces que mi familia haga, si tú haces, yo te sigo. Pero te voy a condicionar el seguirte. ¿Por qué? Porque yo sé que tú puedes hacerlo, tratando de hacer, como dicen en inglés, bargain, haciendo ahí como que estamos en el swap meet con Dios. Vamos a hacer un cambio, yo te doy esto, Dios, y tú me das esto. Pero viene de un reconocimiento, mis hermanos, de que el Señor es dueño de todo y yo no soy dueño de nada. ¿Ok? Y María lo hace, al igual que Ruth. A mí me encanta esa parte de la historia de Ruth, porque Ruth va a estar en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Y nació de una mujer que tiene una actitud de decir: hey, ni siquiera soy como tus criadas, le dice a vos. Reconociendo que si alguien puede hacer algo aquí, es mi Señor, en ese tiempo hablando de vos, pero en general está hablando: si alguien puede hacer algo de mí, es Dios mismo. Y recuerden, a Ruth se le murió, ¿quién? Su marido. A Noemí, la suegra de Ruth, se le muere su marido. Ellos regresan a Israel sin nada, sin esposos, sin nada. Y Noemí le dice a Ruth: hey Ruth, ándate de acá, porque anda a conseguir un marido, porque en ese tiempo la cultura, necesitabas un marido para que seas tomado en cuenta dentro de la sociedad. ¿Y qué dice Noemí? Hey Noemí, yo no voy a ningún lado. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Una moabita, enemiga de Israel, teniendo más fe que la propia israelita, diciendo: hey, de acá no me voy, porque yo sé que la bendición está ¿con quién? Con el Dios de Israel. Ella se humilla, culturalmente ella se humilla, ¿ok? Y llega a recoger lo que los siervos de Boaz regaban en el campo para comer. Y el Señor premia esa fidelidad haciendo algo con ella que ella ni siquiera pensaba hacer. Ser una de las personas que va a estar en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. El Señor la levantó, el Señor la exaltó. Ella no se exaltó a sí misma. Y acá vemos con María, en Lucas capítulo 1, esta primera característica, ¿no es cierto? Dice en Lucas capítulo 1, versículo 38, he aquí la sierva del Señor. ¿Ok? Entonces reconocemos esta condición, ¿no es cierto? O sea, ahora ya no somos esclavos del pecado, como antes hacíamos solamente lo que le apetecía el pecado. Ahora somos esclavos de la justicia, como dice Romanos capítulo 6. Ahora hacemos lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice.
Pero ¿qué implica el reconocimiento de la condición? ¿Ok? Porque yo puedo decir, miren, yo soy esclavo de Cristo, ¿ok? Y uno puede decir, amén, amén a eso, ¿no es cierto? Pero la segunda parte de acá nos dice esto, miren, versículo 38 de Lucas 1. ¿Cuál es la segunda parte? ¿Qué nos dice ahí? Hágase conmigo, ¿ok? ¿Qué implica esto? Una disposición de dejar que su Señor haga con ella lo que Él quiere. Una disposición de no solamente decir yo soy siervo de Cristo, sino una disposición de decir estoy sometiendo mi voluntad para que en mi vida acontezca lo que la palabra de Él ha dicho. Y si ustedes ven acá es una disposición ¿a qué? A someter la voluntad ¿a qué estándar, mis hermanos? En el versículo 38. Hágase conmigo conforme ¿a qué? A tu palabra. Le está diciendo al ángel, tú traes palabra de Dios, hágase conmigo conforme a la palabra que viene a través de ti, pero que es dicha de parte de ¿quién? De Dios. Entonces no solamente existe un reconocimiento de una condición de esclavo, sino que existe una disposición de la voluntad para decir, no importa lo que esto implique, hágase conmigo conforme a lo que tú acabas de decir. Wow. Esto es duro. Porque si ustedes se dan cuenta, María está diciendo, esta palabra de Dios que vino a mí, está dirigida a mí y por lo tanto existe un sometimiento en mi vida para que en mi vida se haga lo que esta palabra dice. ¿Y saben qué es interesante? Que el equivalente en el hebreo de esta misma frase, ¿no es cierto? Hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, hágase, es la misma palabra que se utiliza en Génesis cuando el Señor está creando. Entonces, si ustedes recuerdan en Génesis capítulo 1, vengan conmigo, por favor. Génesis capítulo 1. ¿Lo tenemos? Miren el versículo 5, ¿ok? Sí, vamos a leer desde el versículo 3, ¿ok? Versículo 3. Y yo creo que tengamos esta parte, Génesis 1, versículo 3. ¿Por qué es importante esto? Porque María está diciendo, hágase conmigo, ¿no es cierto? Hágase conmigo conforme a tu palabra. Es decir, hágase, ¿no es cierto? Miren, acá el versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, ¿y qué? Y fue la luz. Versículo 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y luego, ¿qué dice el versículo 6? Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. ¿Y qué hizo Dios? E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión, y las aguas que estaban sobre la expansión. ¿Y qué pasó ahí al final del versículo 7? Y fue así, y así se hizo. Entonces es interesante reconocer que cuando existe una disposición de la voluntad, reconocemos como esclavos de Cristo que lo que Dios dijo que iba a hacer, ¿qué va a pasar? Así se va a hacer. Entonces el ser de Dios es congruente ¿con qué? Con el hacer de Dios. Lo que Dios ha dicho que va a hacer, Él lo va a cumplir. Entonces, dentro de la disposición de la voluntad nuestra como creyentes, debemos reconocer, mis hermanos, que nos sometemos a la voluntad de Dios porque sabemos que lo que Él ha dicho realmente lo va a cumplir. Y en Génesis 1 nos dice, y Él dijo que se haga esto, y así fue. Y Él dijo que esto se mueva, y así fue. Y Él dijo que se separe la luz de las tinieblas, ¿y qué? Y así fue. Y vemos la creación haciendo ¿qué? Conforme a la palabra de Dios. Vemos la creación diciendo hágase conforme a tu palabra, porque le decía ponte acá el sol, se puso ahí el sol. Le dice ponte acá la luna, se puso acá la luna. Le dice separemos ¿qué? Lo seco del agua, se separó lo seco de lo mojado. ¿Sí entendemos esta parte? Esa congruencia
entre la disposición de la voluntad, es decir, hay una congruencia entre lo que Dios dijo que va a hacer y lo va a cumplir, y nosotros realmente confiando que, Señor, yo sé que cuando estoy diciendo hágase conmigo, conforme a tu palabra, implique que yo voy a ser persistente en ese proceso, sabiendo que tu palabra se va a cumplir. De que si tú dices así sea, así se va a hacer. Y miren lo que dice en Mateo capítulo 9, ¿ok? Esta parte es interesante. Mateo capítulo 9. Porque quiero que entendamos, mis hermanos, el someter la voluntad al estándar de la palabra de Dios, estamos sometiéndolo al estándar de la verdad. Realmente lo que Dios ha dicho, es decir, no podemos estar incorrectos. Cuando realmente sometemos nuestra voluntad a la palabra de Dios, reconociendo que solamente somos esclavos de Él. Mateo capítulo 9, versículo 29, ¿lo tienen? Mire, versículo 27, comenzamos ahí, ¿ok? Quiero que lo vean. Mateo capítulo 9, versículo 27. ¿Lo tienen? Pasando Jesús de ahí, le siguieron, ¿qué? Dos ciegos, dando voces y diciendo, ¿qué? Perfecto. ¿Qué? Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Hay una declaración acá de fe en el Mesías, de que Él es el prometido, ¿ok? Es decir, hay una humildad acá, es un reconocimiento de... No le dicen, Jesús, hijo de David, sánanos. ¿Qué le dice? Ten misericordia, por favor, hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a Él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿qué? Miren esto, es muy importante. ¿Creéis que puedo hacer esto? ¿Ok? Una prueba, una pregunta retórica. O sea, el Señor lo puede hacer. ¿Por qué? Porque nada hay imposible para Dios. ¿Y qué le dicen ellos? Sí, Señor, nosotros creemos que tú puedes hacer eso. Y luego dice, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y uno dice, pastor, a mí me duele esto, entonces quisiera orar por mí, porque según esto yo creo que el Señor me va a sanar en este momento. Pero ese no es el punto del texto. Miren lo que dice el versículo 30. Y los ojos de ellos fueron abiertos, y Jesús les encargó que, rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. ¿Por qué? Porque el Señor vino a salvar y a buscar lo que se había perdido. Parte de los milagros de Él eran ¿qué? Que gente iba a ver, que cojos iban a andar. Esa era la señal de que Él es el Mesías. Pero Él no iba a sanar a todos. Él no iba a curar a todos. Esa no es la razón por la cual Él vino, principalmente. Los milagros eran la señal de que Él era el Mesías. Pero acá lo interesante es que los ciegos reconocen conforme a la palabra que estaba escrita que Él es el Hijo de David, y que la señal de que Él es el Hijo de David iba a ser ¿qué? Que cuando Él estaba en la tierra, Él iba a dar vista a los ciegos. ¿Y ven cómo les dice conforme a tu fe? O sea, la fe de ellos no es tanto el hecho de yo creo que me voy a sanar. La fe de ellos era, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. ¿Ok? No es una demanda acá. Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Miren Mateo capítulo 8. ¿Ok? Mateo capítulo 8. Solamente vaya unas páginas atrás. Miren el versículo 5. Entonces Jesús, ¿qué dice acá? Entonces Jesús en Capernaum vino a él, entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole. Miren este concepto acá, ¿qué? Rogándole. Un centurión no es un judío, es un ¿qué? Un romano, un gentil. Tal vez es un practicante judío, un prosélito judío, pero nos dice este hombre es un capitán romano que viene donde Jesús y reconoce y dice, rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado.
Entonces, ¿qué dice Jesús? Jesús dice, yo iré y lo sanaré. ¿Ok? Jesús dice, yo voy y lo sano. ¿Ok? Porque esa era la señal de que Él es el Mesías. Esta parte es importantísima. Ellos están actuando conforme a lo que ellos sabían del Antiguo Testamento, que el Mesías iba a venir y cuando Él estaba en la tierra, Él iba a sanar. Esa era una de las características de las pruebas de que el reino de Dios había llegado en la persona de Jesucristo. Pero ¿qué dice en el versículo 8 el centurión? Respondió el centurión y dijo que, Señor, ¿es lo menos que puedes hacer? No. Señor, tú tienes que hacerlo porque eso es lo que tú te dedicas a. Él le dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Mis hermanos, Él es un centurión. Él tiene a cargo por lo menos 1000 soldados. ¿Ok? O sea, este hombre le decía a un soldado que vaya acá y él iba. Este hombre le decía a un soldado, corre 200 millas y él tenía que correr 200 millas. Estaba acostumbrado a mandar este hombre. Pero cuando viene delante del Señor Jesús, Él dice, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. La casa no era fea, tenía dinero, un centurión, ¿ok? No es que era como la casa mía después de que mis 5 hijos jugaron en la mañana, ¿ok? O sea, no hay como caminar, es como un campo minado. Pero lo que dice acá es, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y acá está, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo esto, ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo, al esclavo, haz esto y lo hace. Entonces, ¿qué está reconociendo él? El centurión dice, yo soy Señor, pero ni siquiera me acerco un poco a lo que tú eres, Jesús, el Hijo de David, el Mesías. Y luego dice que al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían que, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado que tanta fe, una fe tan grande. Es decir, una persona que dice como María, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y dice en el versículo 11, yo os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Le dice, esta es la gente que piensa que las cosas se hacen de acuerdo a su palabra, no de acuerdo a la palabra mía, dice Jesús. Y luego dice en el versículo 13, entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creísteis, te sea hecho. Y dice que el criado fue ¿qué? Sano en esa misma hora, en ese mismo momento. Acá no es para que nosotros vayamos al Señor simplemente diciéndolo como Señor, hazme un milagro, hazme un milagro, hazme un milagro, hazme un milagro. Que es para decir, Señor, tu palabra dice esto, y Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Si en tu voluntad está el sanarme, gloria a Dios por ello. Pero mi estatus como discípulo tuyo no va a depender si me sanas o no, sino en el hecho de lo que tu palabra dice que yo debo ser. Y esto es muy clave de entender. Porque ¿qué si el Señor Jesús le decía al centurión? No voy a sanarlo. Porque hay muchas personas en el primer siglo que no fueron sanas, que siguieron enfermos. ¿Ok? Pero aún así, incluso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, mira Timoteo, tómate un poco de medicamento para tu estómago. Ese tiempo era el vino que funcionaba no con el nivel de alcohol que tenemos ahora, sino era medicinal. Y le dice, por tu estómago. Y uno dice, pero Pablo podía haber dicho, en el nombre de Jesús te comando que seas sano en este momento, Timoteo. No lo hizo. Pablo hablaba de este aguijón en la carne de él
Y no lo hizo. O sea, el Señor en su voluntad no le plació sanarle en ese momento. Pero el apóstol Pablo dice que, pero el Señor me dijo, bástate en mi gracia. ¿Por qué? Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Entonces vemos que cuando nosotros reconocemos nuestra condición de siervos, somos esclavos. Existe una disposición de decirle al Señor, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y si ustedes recuerdan, esta parte de la obediencia para María no iba a ser fácil, ¿ok? Porque miren el libro de Mateo, ¿ok? Mateo, capítulo 1, ¿ok? ¿Por qué no iba a ser fácil para María, mis hermanos? Porque la obediencia a lo que el Señor le estaba diciendo no solamente iba a ser algo que María iba a poder hacerlo fácil. O sea, wow, María, la tuviste muy fácil. Miren lo que dice el versículo 18 de Mateo 1. El nacimiento de Jesucristo fue así. ¿Lo tienen? Estando desposada María su madre, ¿con quién? Con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces uno dice amén, gloria a Dios, porque este es el milagro de la concepción de Jesucristo. Pero luego dice el versículo 19 que José su marido, como era justo y no quería, ¿qué? Denunciarla públicamente. ¿Por qué? Porque una mujer que quedaba embarazada sin estar casada, o más bien dicho que tenía relaciones con alguien sin estar antes casada, era apedreada. Entonces José dice, voy a dejarla secretamente. Y pensando él en esto, ¿quién se le acerca a él? Un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. No iba a ser fácil, ni para José ni para María. Porque este milagro, que nosotros damos gracias a Dios por esto dentro de la sociedad judía, iba a merecer el apedreamiento. Entonces no fue fácil la obediencia a Dios en este caso tampoco, ¿ok? No es como que María tiene estas facilidades en las cuales yo obedezco y todo es color de rosa para ellos. José quiere dejarla porque él ama a María y dice, si yo no la dejo y la ven embarazada, o saben que está embarazada, la van a apedrear. Pero luego, miren lo que dice el versículo 24. Después de que la palabra de Dios de Isaías capítulo 7 es dada a José en un sueño, dice, y despertando José del sueño, ¿qué hizo José? E hizo como el ángel del Señor le había ¿qué? Mandado. E hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. ¿Ok? Entonces, si ven, o sea, esta parte de la obediencia dentro de la disposición de hacerse con la vida, de hacer en la vida de uno lo que el Señor quiere, muchas veces viene con un precio. Y si ustedes recuerdan en Mateo también, en Mateo capítulo 2, en el versículo 13, si ustedes recuerdan cuando los sabios del Oriente vienen, y eso ya hablamos hace algunas semanas, cuando los sabios del Oriente vienen a hablar con Herodes, Herodes les dice, avíseme dónde está este rey. Y el versículo 13 dice que después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor se les apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y ¿qué? Y huye a Egipto y permanece allá hasta que ¿qué? Hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño ¿para qué?
para matarlo, ¿ok? José tenía una vida común y corriente. Estaba comprometido con María. A veces ese compromiso duraba 3, 4, 5 años y estaban listos para casarse, ¿ok? Estaban viviendo en una ciudad pequeñita de Nazaret. No tenían problemas, tal vez los problemas normales que venían con ser una familia judía en el primer siglo. Tal vez simplemente tenían esta relación normal que José iba al trabajo, María estaba en casa, José regresaba a su casa porque ya no vivían juntos y tenían una vida normal, común y corriente. Pero ¿cuándo comienzan a aparecer las dificultades en sus vidas? Cuando llega el ángel donde María y le dice, vas a tener un hijo. Cuando llega el ángel donde José le dice, no desprecies a tu mujer por lo que está en el vientre de ella es del Espíritu Santo de Dios. Y cuando viene la persecución de parte del gobernador de esta región que quieren matar a su hijo. Quieren matar a su hijo. Entonces la obediencia no iba a ser fácil, ¿ok? La obediencia no iba a ser fácil. Iba a tomar sacrificio, pero a mí me encanta esta parte donde dice en el versículo 15... Miren lo que dice el versículo 14 de Mateo capítulo 2. Lo tienen, ¿no es cierto? Y él, ¿qué pasó con José? Despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Él hace caso. Él dice, hágase conmigo conforme a la palabra. No es fácil, ¿ok? Escapar en la noche con una mujer embarazada. Escapar en la noche con una mujer con un niño en brazos, tal vez 2 años después del nacimiento de Jesús. Salir en la noche e ir a Egipto. Pero esto es lo que me encanta. Miren lo que dice el versículo 15. Y estando allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé ¿a quién? A mi hijo. Y acá dice, el cumplimiento de lo que José está haciendo no está conectado con José y María solamente, sino que está conectado con ¿qué? Con Oseas. Es decir, es más grande que José y María. Es la historia de traer al Salvador, pero me encanta cómo esta historia de Dios en la humanidad, esta historia de Dios con su pueblo, está que en cada etapa compuesta de hombres y mujeres que entienden que son esclavos de Dios, que someten su voluntad a la voluntad de Dios y que reconocen que lo importante de mi vida es que se cumpla lo que el Señor ha dicho en el mundo, no lo que yo quiero que se cumpla en el mundo. Y acá con José dice, José se fue a Egipto, se levantó para que se cumpliese lo que se dijo por el profeta Oseas. De Egipto llamé a mi hijo. Entonces acá no es la historia de José y María. Acá es la historia de Dios para traer a Jesucristo al mundo. Y ahora, mis hermanos, les pregunto. Yo sé que muchos de nosotros tenemos este reconocimiento de que nosotros somos simplemente recipientes de la gracia de Dios y que si somos algo solamente por Cristo. ¿Ok? Pero mi pregunta es esta. ¿Existe día a día una disposición en su corazón de un sometimiento a la voluntad de Dios para que lo que sucede en mi vida sea de acuerdo a lo que Dios quiere para mí, no de acuerdo a lo que yo quiero que Dios haga en mí? Y esa es una pregunta que debemos responderla. Porque la obediencia, mis hermanos, está dada en el contexto de que nada es imposible para Dios. Su palabra se va a cumplir. Él es el Señor. Mateo capítulo 28 leíamos esta mañana y decía que el Señor Jesús decía, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Es decir, Él tiene autoridad para que nosotros cumplamos la gran comisión. Entonces nosotros podemos ver nuestra vida a la luz de los sueños que nosotros tenemos, o ver nuestra vida a la luz que el plan de Dios tiene para nosotros al cumplir su palabra día tras día tras día en nuestras vidas. Y María nos da ese ejemplo a nosotros, en el cual ella dice, yo soy la esclava del Señor y hágase conmigo conforme a tu palabra. Y luego vemos que eso implica incluso ser perseguida juntamente con José porque les quieren matar. Y después también en Juan capítulo 19, ¿saben quién está parado en la cruz? María, juntamente con Juan. Y es interesante que la obediencia de ella implicaba ser la mamá de un hijo que estaba destinado a morir. ¿Ok?
O sea, y de la forma más cruel que podamos pensarlo. O sea, esa parte, uno sabe que uno va a morir, ¿ok? Uno lo sabe, uno sabe que los hijos de uno van a morir y uno espera que uno muera antes de los hijos de uno. Eso sería el proceso normal, el proceso natural. Pero es interesante que con María, ella está parada frente a la cruz y mira a Juan. Y mira a su mamá llorando, tal vez desconsolada porque ve a su hijo muriendo en la cruz. No por él siendo pecador, sino muriendo por ella y por Juan. Y por todos esos pecadores que le estaban crucificando en la cruz. Y sufre ella. Sufre. Y Jesús mira a Juan. Y le dice a Juan, he ahí tu madre. Y le dice a María, he ahí tu hijo. Porque fue difícil la obediencia, ¿ok? Fue difícil la obediencia. O sea, debemos entender esta parte en la cual el nacimiento de Jesús no es anunciado en este contexto en el cual todo, absolutamente todo va bien. Demandaba que personas comunes y corrientes estén dispuestas a cumplir la voluntad de Dios, no importa qué. Y mis hermanos, ahora nosotros como iglesia, ¿ok? Como iglesia, en la obediencia que nosotros tenemos, no necesitamos solamente reconocer nuestra condición como esclavos, no solamente tener una disposición para que el Señor cumpla su palabra en nosotros, sino necesitamos perseverar, confiar en quien está en nosotros. Esa parte es clave. ¿Cómo María pudo atravesar este momento? ¿Saben dónde está la clave? En el versículo 28 de Lucas 1. Miren lo que dice acá. Y estando el ángel en donde ella estaba, ¿qué dijo? Salve, muy favorecida. ¿Por qué? Porque el Señor está contigo. Porque el Señor está contigo. ¿Cómo ella pudo decir? Hágase, he aquí soy esclava tuya, Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Porque ella tenía claro que el Señor estaba con ella. Y que para este Señor nada es imposible. Aún darle un hijo siendo virgen y aún permitir que este hijo crezca para morir, pero resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Y ahora está intercediendo Él por nosotros. Entonces vemos la historia de gente común y corriente, mis hermanos, siendo parte de la historia de Dios. Siendo la historia de Dios la parte más importante. Entonces, mis hermanos, yo les invito a esto para terminar. Cuando tengamos este reconocimiento de nuestra condición como esclavos, cuando tengamos una disposición realmente de que la voluntad del Señor se haga en nosotros, un sometimiento, y cuando sepamos que tenemos que perseverar, mis hermanos, en adecuar nuestra vida al estándar de la palabra de Dios, comenzamos a ser parte de la historia de Dios en este mundo. Dejamos de ser espectadores y comenzamos realmente a ser personas que están viviendo la voluntad de Dios acá. Personas que si son recordadas por algo, es porque cuando uno muera van a decir, la voluntad de Dios fue hecha en esta persona, porque vivió de acuerdo al estándar de la palabra, no de acuerdo a lo que él más amaba. Mis hermanos, si son gerentes de empresas, ¿cuánto dinero hicieron en la vida? No se preocupen, otros se van a gastar eso, otros van a ocupar esas posiciones. Pero el hecho de ser parte de la historia de Dios, como la iglesia de Él, mis hermanos, eso es algo que queda grabado en la eternidad. Y yo creo que eso nos demuestra el texto de Lucas capítulo 1. El Señor viniendo humilde a un lugar humilde para exaltar a personas humildes, que el mundo no les ve como algo, pero que delante del Señor son valiosas porque son parte del plan que Él tiene para la historia. Entonces, mis hermanos, esto nos sobrepasa a nosotros. Entonces quiero invitarles a que podamos pensar en esto. Si estamos teniendo problemas obedeciendo al Señor en este tiempo, es porque tal vez tenemos una autoestima muy alta. Pensamos mucho de nosotros. Pensamos que somos demasiado para que Dios pueda utilizarnos. Pero si reconocemos que somos esclavos de Dios, necesitamos que se vea evidenciado en Señor, hágase tu voluntad conmigo conforme a lo que tú has dicho. Y de ahí necesitamos reconocer que eso no es una cuestión solamente de un día, es una cuestión de toda la vida. Reconociendo, mis hermanos, que estamos sembrando en lo eterno. ¿Por qué? Porque lo temporal va a pasar. Amén.
Vamos a orar. Amado Señor, gracias, Padre, por este hermoso día. Padre, ruego, Señor amado, que nos dé sabiduría para saber cómo vivir, Señor amado. Para reconocer, amado Dios, así como en el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que no buscó a los sabios de este mundo, a los gobernantes, a los ricos de este mundo, sino a personas que realmente, Señor y Dios, entienden cuál es su posición delante de usted, que claman por misericordia, que no demandan sino ruegan, que viven por la gracia suya solamente. Y ruego, Padre Celestial, que esta mañana, si en nuestro corazón hay altivez, hay orgullo, hay un reconocimiento de que usted solamente es un amuleto de la buena suerte, Padre, podamos arrepentirnos, Señor. Podamos arrepentirnos y reconocer que nuestra vida debe ser vivida conforme a su palabra. Y los que estamos viviendo, Padre, en su palabra, denos sabiduría, Padre, para seguir perseverando, Señor amado, reconociéndolo usted en todos nuestros caminos hasta el día en que usted diga que debemos ir a casa. Gracias, Señor, por este día. Oramos por nuestros hermanos que están enfermos. Por favor, Padre Celestial, guarde su salud. Padre amado, si es su voluntad, Padre Celestial, cúrelos, por favor. Pero también, Padre, si es su voluntad que ellos sean formados a través de esta enfermedad a la imagen de Cristo, por favor, Padre, déles la fortaleza para que perseveren en medio de aún de la enfermedad, Padre. Gracias, Señor, por esta mañana y tarde. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.